Tiene 31 años. Ha vendido más de 85 millones de discos en todo el mundo. Es la artista con más seguidores en Spotify en la historia de la plataforma. Sus canciones han roto récords que ni Taylor Swift ni Beyoncé han podido igualar. Tiene una fortuna estimada en $200 millones. Y aún así, en los últimos años, Ariana Grande desapareció. No de la música. No de las portadas. No de los premios. Desapareció de sí misma. Porque lo que muy pocos saben es que detrás de esa voz que parece venir de otro planeta, detrás de esa imagen perfecta que el mundo consume sin preguntar, hay una historia que la industria no quiere que conozcas. Una historia de trauma, de manipulación, de pérdidas que ningún Grammy puede compensar, y de una mujer que tuvo que destruirse por completo para encontrar quién era de verdad. Quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ninguna entrevista oficial. Esto es la verdad que nadie cuenta. En los próximos minutos vas a descubrir cómo una niña de Florida que soñaba con Broadway terminó convertida en un producto diseñado por adultos que nunca le preguntaron qué quería ella. Vas a entender qué hay detrás del colapso que casi acaba con su carrera. Y vas a escuchar la parte de su historia que los medios enterraron porque incomodaba demasiado a personas muy poderosas. Al final de este video, te prometo algo, vas a ver a Ariana Grande con ojos completamente distintos. Si es la primera vez que estás aquí, este canal existe para contar las historias reales detrás de los nombres que el mundo aplaude. Las que duelen. Las que importan. Dale al botón de suscribirse ahora mismo, porque esta es exactamente la clase de historia por la que vale la pena quedarse. Empezamos desde el principio. Para entender lo que le pasó a Ariana Grande, tienes que olvidar todo lo que crees que sabes de ella. Borra la imagen de las coletas altas, los vestidos oversized, los aretes de argolla gigantes. Borra los hits. Borra los tours de estadios llenos. Borra todo eso. Y quédate con una niña de 8 años en Boca Raton, Florida. Ariana Joan Grande Butera nació el 26 de junio de 1993 en una familia de clase media italiana-americana. Su madre, Joan, dirigía una empresa de sistemas de alarma. Su padre, Edward Butera, era diseñador gráfico. En el papel, todo parecía normal. Incluso cómodo. Pero las apariencias siempre esconden algo. Lo que la familia Grande escondía era una tensión que llevaba años acumulándose. Sus padres se divorciaron cuando Ariana tenía 8 años. Y aunque el divorcio en sí no es una tragedia, lo que genera en un niño sensible, en un niño que ya carga con una hipersensibilidad emocional que los adultos no saben manejar, puede dejar marcas que tardan décadas en sanar. Ariana era ese niño. Sensible hasta el extremo. Empática hasta el dolor. El tipo de persona que absorbe la energía de todos los que la rodean como si no tuviera piel. Ese don que más tarde la haría ser una de las cantantes más expresivas de su generación, de niña era simplemente una carga que nadie le enseñó a sostener. Pero había una cosa que lo hacía todo mejor. Siempre hay una cosa. Para Alfredo Gutiérrez fue el acordeón. Para Ariana Grande fue la voz. Desde antes de poder leer con fluidez, Ariana cantaba. No como los niños que imitan lo que escuchan en la radio. Ella cantaba con una conciencia musical que desconcertaba a los adultos. Su abuela, a quien Ariana llamaba nonna y a quien consideró siempre su figura emocional más importante en la infancia, fue la primera en entender que esa voz no era normal. No era un talento que se desarrollaba. Era un talento que ya estaba ahí, completo, esperando que el mundo lo descubriera. A los 10 años ya actuaba en teatro musical. A los 13 ya hacía audiciones profesionales. El sueño de Broadway era tan real para ella que podía tocarlo con las manos. Y Boca Raton, con todo su calor y sus palmeras y sus cielos de postal, le quedaba infinitamente pequeño. Ariana Grande necesitaba un escenario más grande. Y el mundo se lo iba a dar. Pero con un precio que nadie le explicó antes de firmar.
La gran oportunidad llegó en 2009. Ariana tenía 16 años cuando consiguió el papel de Cat Valentine en la serie de Nickelodeon Victorious. Un personaje secundario al principio, una chica de cabello rojo brillante y personalidad ingenua y dulce que de alguna manera conectó con el público de una manera que nadie esperaba. El problema, y esto es importante, es que Cat Valentine no era Ariana Grande. Era casi su opuesto. Ariana era seria, intensa, intelectualmente curiosa, con un rango vocal que rozaba la ópera. Cat Valentine era simple, decorativa, un alivio cómico dentro de la narrativa del show. Y Ariana pasó años atrapada en ese molde. Cuando Victorious terminó en 2012 y Nickelodeon le dio su propio spin-off llamado Sammy Cat, el mundo seguía viendo a Cat Valentine. Seguían viendo al personaje. A la caricatura. No a la artista que vivía dentro. Pero en paralelo, en silencio, Ariana estaba construyendo otra cosa. Estaba grabando. Estaba componiendo. Estaba encontrando su voz real, la que existía mucho antes de que ningún guionista le escribiera líneas graciosas. En 2013, cuando tenía apenas 20 años, lanzó su álbum debut Yours Truly. Y el mundo escuchó por primera vez lo que Nonna siempre había sabido, que esa voz era extraordinaria. El primer sencillo, The Way, llegó al número 10 en el Billboard Hot 100 en su primera semana. La industria giró la cabeza. Los productores se pusieron de pie. En 2014 llegó My Everything. Número 1 en varios países. Tours agotados. Alfombras rojas. Portadas de revistas. En 2016, Dangerous Woman consolidó a una artista que ya no necesitaba el apellido de ningún personaje de televisión para ser alguien. Para 2018, con Sweetener y después con Thank You Next, Ariana Grande no era simplemente una estrella pop. Era un fenómeno cultural de una escala que la industria musical no había visto desde el pico de Beyoncé o Rihanna. El álbum Thank You Next rompió el récord de streams en Spotify en sus primeras 24 horas. Cada canción era un hit. Cada video era un evento. Cada aparición pública paraba internet. El mundo la adoraba. Las marcas la perseguían. Los premios llegaban en cascada. Y detrás de todo eso, nadie veía lo que se estaba rompiendo. Hay una fecha que divide la vida de Ariana Grande en dos partes iguales e irreconciliables. El 22 de mayo de 2017. Manchester, Inglaterra. El Manchester Arena. Ariana está en el escenario, dando el concierto de su Dangerous Woman Tour frente a más de 14.000 personas, la mayoría de ellas adolescentes. Niñas y niños que fueron con sus padres, con sus amigos, con sus primeros novios, a ver a su ídola. El concierto terminó. Las luces se encendieron. La gente empezó a salir. Y entonces explotó la bomba. Un ataque terrorista en el vestíbulo del recinto. 22 personas murieron. Cientos resultaron heridas. Entre las víctimas había niñas de 8, de 10, de 12 años. Personas que esa noche fueron a un concierto de pop y nunca regresaron a casa. Ariana estaba en el backstage cuando ocurrió. No resultó físicamente herida. Pero lo que presenció, lo que escuchó, lo que vivió en esos minutos y en las horas que siguieron, la marcó de una manera que ninguna terapia puede borrar completamente. El impacto psicológico fue devastador e inmediato. Ariana lo describió después como algo que te rompe por dentro en un lugar al que no tienes acceso consciente. Un terror que no pide permiso. Un dolor que no entiende de horarios ni de compromisos ni de discos pendientes de grabar. Canceló el resto de la gira. Regresó a Florida. Desapareció de las redes sociales. Y el mundo, una parte del mundo, no entendió. Hubo voces que la criticaron por huir. Voces que la acusaron de no estar a la altura. Voces que decían que debería haber seguido, que así se demuestra la fortaleza, que el show debe continuar. Esas voces no sabían lo que estaban diciendo.
o lo sabían y no les importaba. Porque Ariana Grande no huyó. Ariana Grande se estaba hundiendo. Y lo peor todavía no había llegado. Hagamos una pausa aquí y hablemos de algo que la prensa cubrió superficialmente pero que merece mucho más atención. Ariana Grande fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, TEP, después del atentado de Manchester. Ella misma lo reveló en una entrevista con Vogue en 2018. No como una confesión, sino como una declaración. Con la misma calma y la misma dignidad con que lo diría alguien que simplemente está cansado de mentir. El TEP no es estar triste después de algo malo. No es simplemente ansiedad. El TEP es una condición en la que el sistema nervioso queda atrapado en el momento del trauma. Es como si el cerebro instalara una alarma que nunca puede apagarse del todo. Cualquier sonido fuerte, cualquier lugar cerrado, cualquier cosa que el inconsciente asocie con ese momento de terror, puede desencadenar una respuesta física y emocional que saca al cuerpo del presente y lo mete de vuelta en el horror. Para alguien cuyo trabajo es pararse frente a decenas de miles de personas en recintos cerrados, con música a todo volumen, con luces y movimiento y caos controlado, el TEP no es un obstáculo. Es una contradicción existencial. ¿Cómo vuelves al escenario cuando el escenario es el lugar donde ocurrió? ¿Cómo cantas cuando cada nota tuya fue el último sonido que escucharon algunas personas antes de morir? Esas preguntas no tienen respuesta racional. Son el tipo de preguntas que solo se pueden responder viviendo. Y Ariana las vivió. Pero el trauma de Manchester no llegó solo. Llegó apilado sobre otras cosas que el mundo no veía. Esto es lo que no te cuentan en las entrevistas de Alfombra Roja. Antes de Manchester, Ariana Grande ya cargaba con más de lo que cualquier persona de 23 años debería cargar. Cargaba con una industria que la había formateado desde los 16 años para ser un producto. Que había decidido cómo debía verse, cómo debía hablar, qué imagen proyectar, qué decir en los premios, qué callar en las entrevistas. Una industria que, como casi todas las industrias del entretenimiento, trata a sus artistas jóvenes como activos financieros y no como seres humanos. Cargaba con una relación que la había drenado emocionalmente. Su noviazgo con el cantante Mac Miller, que fue largo, complejo y marcado por los problemas de adicción de él, la tuvo en una montaña rusa emocional durante años. Ariana lo amaba. Eso era evidente. Pero querer a alguien que está en guerra consigo mismo tiene un costo que se paga con pedazos de uno mismo. Cargaba también con la presión de ser el tipo de estrella que no puede fallar. Que no puede tener un mal día en público. Que no puede llorar en una entrevista sin que sea noticia. Que no puede expresar vulnerabilidad sin que alguien lo interprete como debilidad o, peor, como estrategia de marketing. Y entonces llegó Manchester. Y después, 6 semanas después, mientras Ariana todavía procesaba el atentado, Mac Miller chocó su auto conduciendo bajo los efectos del alcohol. Ariana lo dejó. Y las redes sociales, en su infinita crueldad, la culparon a ella. La culparon de haberlo abandonado. La culparon de lo que pudiera pasarle. La culparon de existir. Y después llegó el compromiso con Pete Davidson, el comediante de Saturday Night Live, que fue un torbellino de 6 meses que terminó tan rápido como empezó, dejando a Ariana más expuesta y más vulnerable que antes. Y después, en septiembre de 2018, llegó lo que ningún nivel de fortaleza podía haber preparado. Mac Miller murió de sobredosis accidental. Tenía 26 años. Ariana supo la noticia como la sabe todo el mundo en 2018, a través del teléfono. En privado, sin cámaras, sin equipo alrededor. Una persona sola con una pantalla y una noticia que no debería existir. El mundo la observó. La prensa esperó su reacción. Las redes sociales debatieron si tenía derecho a llorar en público después de haberlo dejado. Analizaron sus publicaciones. Cuantificaron su dolor. ¿Puedes imaginar algo más deshumano que eso? Una mujer que pierde a alguien que amó,
que está procesando un duelo real, un duelo con todas sus aristas y sus contradicciones, y el mundo convierte ese duelo en contenido. En clics. En debate. Eso dice mucho de Ariana Grande. Pero dice más de la cultura que la rodea. Y aquí viene la parte que más indigna. La industria musical, la misma que ganó millones con su trabajo, la misma que la puso en escenarios desde los 16 años sin preguntarle si estaba bien, siguió esperando el próximo álbum. Siguió esperando el próximo tour. Siguió esperando que la máquina no se detuviera. Porque las máquinas no tienen TEP. Las máquinas no hacen duelo. Las máquinas no necesitan tiempo para respirar. Ariana sí. Avancemos al presente. Porque esta historia no terminó ahí. En 2021, Ariana Grande se casó con Dalton Gómez, un agente inmobiliario de lujo. Una boda íntima, sin comunicado de prensa, sin alfombra roja, sin performance para las cámaras. Solo ella, él, y la decisión de construir algo real lejos del ruido. Complicarse la vida. Una historia de mala suerte y malas decisiones envuelta en dinero y fama. La segunda es ver a un ser humano que llegó a la industria más brutal del mundo siendo un adolescente, sin los recursos emocionales ni las herramientas legales ni el apoyo institucional que necesitaba, que sobrevivió cosas que hubieran destruido a la mayoría, y que encontró en el arte, en la terapia y en la honestidad brutal consigo misma, una razón para seguir. Las dos lecturas son posibles. Pero solo una de las dos requiere que la veas como un ser humano completo. Y eso, al final, es lo único que te pido que hagas. Que la veas como un ser humano completo. Que cuando escuches una de sus canciones la próxima vez, recuerdes de dónde viene esa voz. ¿Qué cargó para llegar ahí? ¿Qué perdió en el camino? ¿Y qué eligió hacer con todo eso? Porque una voz así no sale de la nada. Sale de todo lo que te acabo de contar. Si esta historia te movió algo por dentro, si sientes que hay alguien en tu vida que necesita escucharla, que necesita este recordatorio de que detrás de cada estrella hay una historia humana que el mundo decide no ver, comparte este video. No te pido nada más que eso. Solo que la historia llegue a quien la necesita. Dale like si esta historia cambió la forma en que ves a Ariana Grande. Suscríbete si quieres más historias como esta, historias reales, sin filtros, sobre las personas que el mundo convierte en símbolos y que en el fondo solo son personas. Y deja en los comentarios una sola cosa, ¿cuál es la canción de Ariana Grande que más te ha acompañado en un momento difícil? Porque esa canción no vino de la nada. Vino de Manchester. De Mac Miller. De las noches de TED. De los contratos firmados a los 16 años. De una niña en Boca Ratón que tenía una voz que no tenía explicación y un dolor que tampoco la tenía. Y la convirtió en arte. Eso es todo. Eso es Ariana Grande.